Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Es un momento, una vez más, un momento muy especial donde vamos a dar a conocer en este capítulo, que es el capítulo 26, vamos a dar a conocer una información, un misterio que tiene que ver con lo que todos los años en el mes de diciembre se celebra y que es un gran engaño que por muchos siglos ha proliferado en el mundo entero. Me refiero al 25 de diciembre, cuando supuestamente se celebra el nacimiento de Jesús. Y la verdad, hermanos, es que Jesús jamás nació un 25 de diciembre. Además, la palabra Pascua tiene que ver con algunos de las fiestas, de los rituales en la ley para el pueblo de Israel. No vamos a entrar en detalle ahí para no perder minutos. Sucede, hermanos, que el origen del 25 de diciembre y que hace muchos siglos la Iglesia Católica determinó fijar la fecha como el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Pero la verdad, hermanos, que Jesús no nació en diciembre. Jesús nació en el verano allá en Israel, en Belén, cerca de Jerusalén. Supuestamente pudo haber sido junio, julio, agosto. Si comparamos, hermanos, aquí el verano es diciembre, enero, febrero, marzo. Allá el verano es junio, julio, agosto, septiembre. Del 21 de junio al 21 de septiembre. Acá, en nuestro país, acá en Chile, es del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y sucede, hermanos, que la información que hay, que Jesús nació en esos meses, o junio, o julio, o agosto, por un propósito especial. Hubieron hechos, hermanos, que Dios evitó que quedaran las fechas establecidas justamente para evitar que se produjera algo así como una idolatría con ese día. Así como no quedó registrada la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A ver, hay un detallito. Ahí sí. No habíamos encendido todas las luces. Sucede, hermanos, como decía, no quedó registrada la fecha exacta del nacimiento de Jesús, como tampoco quedó registrada la fecha exacta de su muerte en la cruz. Y así como supuestamente el 25 de diciembre en el Vaticano lo fijaron como la fecha del nacimiento de Jesús, tampoco, hermano, la Semana Santa es la fecha de la muerte y crucifixión de Cristo. Son cosas, porque nosotros, hermanos, nos regimos por el calendario romano, que se llama, y ese calendario lo es del Vaticano, de Roma. Y sucede, hermanos, que vamos a ver un misterio que hace 45 años, hermanos, que Dios me permitió conocerlo. Por esas cosas tan maravillosas, hermanos, que Dios fue moviendo muchas cosas para que ese conocimiento poder llegar a Él. Sucede, hermanos, que vamos a ver el origen del 25 de diciembre en los tiempos de Nimrod, el que construyó Babilonia y empezó a construir la torre de Babel. Algunos 100, 200 años después del diluvio. Y sucede, hermanos, que
Nimrod era descendiente de Cam. En Génesis 10, versículo 6 dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. O sea, Nimrod era nieto de Cam y bisnieto de Noé. Quiero, hermanos, como un argumento más, y que lo vamos cuando veamos más adelante el capítulo del diluvio, lo que ocurrió, hermanos, en el diluvio luego que cuando ya las aguas se recogieron y Noé con su mujer, Masén, Can y Jafet, sus 3 hijos con sus mujeres, los 8, pudieron salir del arca y se produjo, hermanos, ahí una bendición que lo vamos a ver así en forma rápida nomás ahora. Aquí en Génesis 9, voy a leer el versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Bendito Dios. Si usted se fija, hermanos, creo que fue en el capítulo 24, 23, 24 por ahí, o 25, cuando vimos la creación del hombre, ahí vimos, hermano, el gran misterio que nunca fue, por muchos, descubierto. La multiplicación de los cuerpos desde Adán, tantos varones, y desde Eva, tantas mujeres. Y que a esos varones multiplicados fue a quienes Dios le entregó la tierra y el mar con todo lo que produce, porque al Adán y Eva original, Dios los colocó en el Edén. Mismas palabras, hermano, mismo efecto. También en los tiempos de Noé, en ese día en que Dios les dijo, bendijo Dios a Noé, así como bendijo Dios a Adán y a Eva. Por supuesto que les dijo, benditos sean, o yo los bendigo. ¿Cierto? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva, por lo tanto el mismo efecto en el poder de Dios. Y por eso, hermanos, y se multiplicaron muchos cuerpos, desde Noé, desde Sem, desde Cap y de Jafet. Por eso, hermanos, podemos ver y entender que ya cuando nació el primer bisnieto de Noé, hijo de su hijo menor, Cam, de hecho toda el África son descendientes de Cam, cuando ya nació el primer bisnieto, que fue Nimrod, ya había multitudes de hombres. ¿Ya? Por eso es que Nimrod construyó Babilonia y empezó la gente la construcción de la Torre de Babel. Bendito Dios. Ese detalle lo vamos a dejar hasta ahí, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el capítulo de del diluvio y lo ocurrido posteriormente al diluvio. Explico esto, hermano, para que se entienda este gran misterio. Mismas palabras, mismo efecto. Una forma de decirlo. Y sucede, hermanos, que Nimrod fue el primer rey establecido sobre la tierra. ¿Ya? Y así fue, hermanos, como en el propósito de Dios,
Toda la descendencia de Cam fue la que pobló África hacia el sur. De hecho, hermanos, la tierra de Egipto se llama Egipto porque la mujer de Cam se llamaba Egiptus. Un misterio muy grande. ¿Cómo logré yo obtener ese conocimiento que no está en la Biblia? En el propósito del Señor, como el Señor en su propósito, a este gusano, hermano, porque me gozo llamándome gusano, porque eso somos, hermanos. Si nosotros, los hombres de esta tierra, muchas veces nos creemos grandes, nos creemos importantes, pero ningún hombre de esta tierra es importante, el único importante es Dios. Por eso toda honra, toda gloria y toda alabanza para nuestro Dios. Nosotros, hermanos, solamente somos vasos de honra. Y como más de una vez lo he dicho, Dios me preparó en todas las áreas, hermanos. Sucede, hermanos, que en Santiago, cuando yo tenía 26 años, el año 77, por motivo de trabajo conocí un anciano, un hermano en Cristo, que después él falleció por ahí por el año 80, 82. Cuando yo lo conocí, él tenía 75 años. Se llamaba Víctor, se congregaba en la iglesia metodista pentecostal conocida como en la JBH. Él fue por muchos años miembro de esa iglesia. Y él me prestó un libro, hermanos, porque él llegó. Se remodelaron una oficina en el centro de San Antonio, de la calle San Antonio en Santiago. Y este hermano en Cristo, que me gocé mucho de conocerlo, él ya era un anciano. Yo tenía 26 años, él tenía 75, 76 años. Se llamaba Víctor. Su profesión era barnizador. ¿Ya? Estuvo una semana barnizando algunas oficinas que se enchaparon con madera, y así permitió Dios que nos conociéramos. Y conversando, hermanos, un día cuando ya nos habíamos dado a conocer como cristianos, él un día, creo que fue miércoles o jueves, él llevó un libro, era un librito de tamaño mediano. Tenía como 100 páginas el librito, no era muy bueno. El nombre del libro era Orígenes de la mitología egipcio-babilónica. Y ese libro, hermano, fue escrito por un sacerdote jesuita que renunció a la Iglesia Católica porque Dios tuvo de él misericordia y lo llamó a su evangelio. Y él era maestro en esas dos mitologías, y él sabía, hermanos, que al renunciar a la Iglesia Católica lo iba a perseguirlo hasta cazarlo o pillarlo y matarlo. Pero algo muy similar con lo que ocurrió por allá por el siglo de los años 1500 con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Este sacerdote también era de origen español, ¿ya? Y Dios lo llamó, lo había preparado para que él escribiera este libro. Ahí, hermanos, yo pude entender cuál necesario fue, y porque así ocurrió, que Moisés llegara al palacio del faraón, porque ellos tenían los escritos del diluvio. Cam fue el que guardó su escrito, que participó también de ello, y así todos esos escritos estaban en una biblioteca ahí que tenían los faraones en Egipto. Por eso, hermano, en el propósito de Dios, cuando la madre de un bebé de algunos meses, que era Moisés, de hecho ahí está el origen de su nombre, para no verlo morir, lo puso en una cesta y lo puso en el río, que las aguas lo llevaran por si alguien lo podía salvar. Más abajo en el río estaba la hija del faraón,
bañándose y llegó a la cesta con el bebé ahí. Y como ella no tenía hijo, lo tomó, lo adoptó Dios. Dios puso en la mujer hija del faraón amor por ese bebé. Ella lo crió como hijo. Y es el origen del nombre Moisés, que significa algo así como rescatado de las aguas. Y por eso, hermanos, que Moisés pudo criarse en el palacio del faraón como hijo de la hija del faraón. Y tuvo acceso, hermanos, a esos escritos para después, más adelante, en sus años, en el propósito de Dios, poder escribir el Pentateuco, que se llama los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Bendito Dios. Cómo Dios, hermano, va preparando las cosas en su tiempo, en su propósito. Y así fue, hermanos, retomando el tema del libro. Yo me llevé el libro, lo leí, y cuando ya lo leí, lo volví a leer, y después llamé por teléfono al hermano a su casa, y porque él estuvo una semana solamente, fuimos compañeros de trabajo, y así fue, hermanos, como pude conocer la historia del 25 de diciembre. Que en verdad, hermanos, es una fecha abominable para Dios. El hermano Víctor, el que me prestó ese libro, él lo compró ahí por el año 52, 53, en una feria. Porque como ese libro, por el poder que tiene la Iglesia Católica en todo el mundo, prohibió que ninguna biblioteca o casa de libros, librería o biblioteca, lo vendiera. Entonces el libro, hermano, llegó a Chile, pero en algunos lugares pudo venderse, algunos no conozco más allá la historia de eso. Él lo compró, hermano, en una feria de tipo feria persa, ahí lo encontró. Y sucede, hermanos, que yéndonos directamente a la mitología babilónica, en ese libro, hermanos, yo pude enterarme de algo, porque todos sabemos, hermanos, la Biblia, Dios permitió que quedara establecido lo justo y necesario, sin lujo de detalles, como otras veces lo he dicho. Hermanos, si usted analiza en Génesis 1, para que se entienda todo esto, hermano, en 24, 25 versículos del capítulo 1, está relatada toda la creación, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios da a conocer que Él es el que creó todas las cosas, pero sin lujo de detalles, con la mínima información. Como en alguno de los capítulos anteriores lo dije. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa, hermano, que usted crea. Ahí hay un margen importante para la fe. Porque si Dios hubiese dejado establecido todas las cosas con lujo de detalle, un libro como este solamente tendría escrita la información de la creación. Entonces eso es lo que tenemos que entender, hermano. Si Dios dice que Él creó los cielos, amén, Dios los creó. Y no tenemos para qué preguntarnos cómo lo habrá hecho, dónde habrá información. No, amén. Así tienen que ser las cosas, hermano. Y sucede, hermano, que así en ese libro pude enterarme. En la Biblia nos sale el nombre de la mujer de muchos varones. Y la mujer de Nimrod, cuando Nimrod fue erigido rey en Babilonia, en la tierra de Irak, por supuesto que su mujer fue llamada reina. El nombre de ella era Semiramis.
Y sucede, hermanos, que tuvieron un hijo. Cuando ese hijo ya era jovencito, ya supuestamente unos 18 o 20 años, Nimrod en una batalla murió. Por lo tanto, Semiramis, su mujer, quedó viuda y con un hijo joven. Ahora, hubieron muchos reyes, hijos de príncipes, hombres poderosos, gobernantes, que se interesaron en conquistarla, a esa mujer que había quedado viuda. Pero a ella ninguno le interesó, no le agradó ninguno, y ella se dio cuenta que todavía estaba en condiciones de ser mamá, de ser madre. Como ningún hombre de los que se le presentaron como posibles maridos, ninguno le agradó. Y un detalle muy importante, ella era bruja, practicaba la brujería y la hechicería. ¿Y qué sucedió? Que como mujer, bruja, hechicera y sierva, discípula de Satanás, se le ocurrió algo que le dio cabida en su mente hasta que lo llevó a cabo. Ella se propuso ser mamá de nuevamente, pero como no encontró a ningún candidato para ser padre o marido de ella, padre de un futuro hijo, a ella, hermanos, se le ocurrió conquistar al que era su hijo. Ya estaba en edad ya de ser hombre en ese sentido, y lo conquistó hasta que llegó el momento en que tuvieron relaciones. Lógico, ella quedó embarazada, ¿ya? Y al quedar embarazada, hermano, ella contenta, feliz, llegó el día en que nació ese hijo que ella estaba esperando, cuyo padre era su propio hijo. Un enredo muy grande. Sucede, hermano, que ese niño nació el 25 de diciembre de ese año. No tengo datos, información de... pero esto ocurrió unos 150, 200 años después del diluvio. Sucede, hermanos, que ella a ese niño le puso por nombre Tammuz. Ella se autoproclamó a sí misma la reina del cielo. Y a su hijo, cuyo padre había sido Nimrod, le puso por nombre Moloch. Y sucede, hermano, que si usted lee por ahí por Crónicas, Reyes, incluso Salomón mismo, como Dios le prohibió casarse con mujeres de los egipcios, de los amonitas, de los moabitas, él mismo terminó fabricando imágenes de esos ídolos para que sus mujeres lo adoraran. Y aún en este tiempo hay áreas, zonas en esos países que Tammuz y Moloch siguen siendo adorados. Pasó un año y se aproximaba el 25 de diciembre en que ese hijo que ella había tenido, cuyo nombre era Tammuz, iba a cumplir un año. Y ella, hermanos, dictó decreto de que todos tenían que hacerle regalo. Y para evitar que el pueblo entrara al palacio, ella eligieron un árbol que había afuera en la plaza, digámoslo, y adornaron el árbol. Incluso en la noche le prendieron algún tipo de luz con algún querosene o combustible. Ya existía la brea, por lo tanto estaban trabajando, purificando el petróleo. No se olvide usted que el arca misma Noé la calafateó con brea,
¿ya? Y la brea es el concho del petróleo, porque el petróleo cuando sale en la tierra es un material espeso, y al separar lo líquido del concho, al concho una forma de llamarlo, se le llama, es la brea. Un líquido, más que líquido, es como una pasta negra. Y así, hermanos, ese es el origen del primer árbol de Pascua. Y que en los últimos 40, 50 años de experiencia que tengo, he visto muchas iglesias, hermanos, que para la Pascua el pastor con la hermana o la pastora con la hermana se organizan y ponen un árbol de Pascua ahí al ladito abajo del púlpito o al lado del púlpito. Y ahí los hermanos llevan los regalos. Bendito Dios. Ese es el abominable origen, hermano, del árbol de Pascua. El abominable origen también del 25 de diciembre. Sucede, hermanos, que ocultamente en el Vaticano son seguidores de todas estas mitologías y demoníacas. En el Vaticano, hermano, hay muchos, hay recintos, por ejemplo, hay una sala que alguien pudo fotografiarla ocultamente, hay una sala grande, es como un auditorio, y el telón de fondo, hermano, es una inmensa imagen de la cabeza de una serpiente. O sea, satanismo completo. Sabemos que la mitra o gorro que usa el Papa, que tiene una forma cónica en la parte superior, en la cabeza, simboliza la cabeza de un dios que es la cabeza de un pez. Bendito Dios. Y así, hermanos, esa mujer llamada Semiramis decretó, hermanos, que ese día, 25 de diciembre, cuando su hijo pequeño cumplía 1 año, el pueblo lo festejara, le llevara regalos, y ella se autoproclamó la reina del cielo, y se mandó a hacer una imagen, una estatua o monumento, con su bebé en brazos. Hermanos, en el año 431, en la ciudad de Trento, el Papa con los obispos y cardenales se reunieron, lo que se llamó Concilio de Trento. Y ahí determinaron, hermanos, mandar hacer o mandar fabricar la primera imagen de la supuesta Virgen María, con el niño Jesús en los brazos. Pero que no era en el fondo la Virgen María, la Madre de Jesús, con el niño Jesús en brazos. Es la imagen de 2200, 2300 años antes de Cristo, de esa mujer que se autoproclamó la reina del cielo. Me gustaría reunir, hermano, a todo el mundo católico, por lo menos de este país, y decirle: amigo, amiga, en la fiesta de Quasimodo, cuando ustedes le llaman salir a correr con la Virgen o a la Virgen, muchas veces escuché, hermano, al ver pasar el desfile, algunos de a pie, en carretones, en carretela, en auto, a caballo mucho, y como una forma de rendirle culto y adoración, a la Madre de Jesús le llaman: ¡viva la Virgen María! ¡Viva la Reina del Cielo! Pobre pueblo católico, no sabe la ofensa grande que le hacen a la Madre de Jesús cuando de esa manera le llaman la Reina del Cielo. Porque la Virgen María, nuestra hermana María, como nosotros los cristianos debemos llamarle, nunca fue la Reina del Cielo. Nunca lo fue y nunca lo será. La mujer que se proclamó a sí misma como la Reina del Cielo
fue Semirami, la mujer de Nimrod, la que inventó, hermanos, el festejar el primer cumpleaños de su hijo, que en relación incestuosa de su hijo pequeño, que en relación incestuosa con su primer hijo de su matrimonio con Nimrod, al tener relaciones con él en forma pecaminosa, incestuosa, ante Dios, quedó embarazada y ella fue lo que inventó esos dos nombres. Ese es el origen, hermanos, de los dos ídolos abominables de la mitología babilónica, Moloch y Tammuz. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros, ya sea en nuestro hogar o en la iglesia, tomamos el árbol de Pascua, lo ponemos ahí en el living con luz y ahí se le llevan regalos, no estamos, hermanos, festejando el nacimiento de Cristo, porque Cristo no nació el 25 de diciembre. Estamos, hermanos, inconscientemente y por falta de conocimiento, celebrando el nacimiento de un ídolo abominable llamado Tammuz, cuya madre fue bruja y hechicera y que fue la esposa y reina del primer rey después del diluvio llamado Nimrod. Ahora, hermanos, mi amado hermano Víctor, en ese tiempo, el que me prestó ese libro, al cual a través de él yo pude obtener esta información, me contó que por ahí, por el año, él lo compró en una feria persa por ahí por el año 52, 53. Hacía como 2 o 3 años que lo tenía por ahí por el 55, 56. Un día domingo se lo llevó al obispo de esa iglesia, cuyo nombre fue Manuel Umaña Salinas. ¿Ya? Le contó lo que es el libro, cómo lo había encontrado, quién era el que lo escribía, y se lo dejó. El obispo Umaña Salinas, hermano, tuvo más de 2 años, creo que tuvo como 2 años y medio ese libro, en su poder. Hasta que por ahí, por el año 57, 58, un día el hermano le preguntó, obispo, ¿se acuerda el libro y qué tiempo atrás? Yo le pregunté, sí, lo tengo. En estos días se lo devuelvo. Ya, lo leyó, sí, interesante. Y ahí terminó todo. Amado hermano, estas son las cosas, hermano, nefastas que han ocurrido dentro del Evangelio. Porque Dios, hermano, tuvo misericordia de un sacerdote de la Iglesia Católica, lo llamó a su Evangelio. Dios sabía que este varón tenía ese conocimiento. Lo llamó a su Evangelio. Él, sabiendo que iba a ser perseguido hasta la muerte, renunció a la Iglesia Católica, se convirtió al Evangelio de Cristo, y Dios lo instó, hermano, a través de su Espíritu, a que escribiera ese conocimiento que él tenía. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiso, hermano, que el pueblo cristiano evangélico, allá por comienzo de la década del 50, supiera que no tenía que celebrar la famosa Pascua, el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. Pero una vez más vemos, hermano, cómo un supuesto siervo de Dios tiró al tacho de la basura tan grande tesoro. Hermano, yo en Santiago, a un obispo, no voy a dar su nombre, y como a 2 o 3 pastores de distintas iglesias, en la década del 70 y parte del 80, les compartí esto, hermano. También tiraron la información al tacho de la basura. ¿Por qué? Porque eran los que más recibían regalos, por hermano, cuando ponían el árbol de Pascua en la iglesia. ¿Ya? Entonces, hermano, Dios, a través de la historia de la humanidad, desde que creó a Adán y luego a Eva,
hasta este día y hasta la venida próxima de Cristo, ha hecho muchas cosas, hermano. Ha sacrificado hombres, mujeres, para que su información, el conocimiento, pueda, hermanos, llegar al pueblo de Dios. Porque la Biblia, hermanos, no puede ser un libro que lo cuente todo, porque serían cientos de Biblias y al final, hermanos, no tendríamos información y ni tiempo para leerlas todas. Pero así lo hace Dios, hermano. Ahora, ¿por qué yo no fui oído? A lo mejor porque no era teólogo, porque no era pastor, porque no era todo un personaje. Porque a veces, hermanos, al hombre de Dios se le mira la apariencia. ¿Ya? Es como en los tiempos de Juan el Bautista, hermano. ¿Qué fariseo consideraba a Juan el Bautista? Se andaba un vestido cubierto con pieles, hermano. Y su vida desde niño había sido en el desierto. Pero ¿quién fue Juan el Bautista, hermano? Jesús lo eleva como el más grande profeta sobre la tierra. Porque Jesús dijo, nacido de mujer, ninguno mayor que Juan. A lo mejor, hermano, al obispo, porque yo por allá a mediados de los 80 le conté esto, a lo mejor dijo, ¿qué? Este no es pastor, no es diácono, ¿qué me va a enseñar a mí? Además, a la Pascua recibió otro regalo. Bendito Dios. El obispo Maña, hermanos, que falleció, creo que fue el año 63 o 64, este conocimiento se lo llevó a su tumba. Quizás por eso falleció como falleció. Si quien fue mi pastor en los últimos 6 años, más o menos, en Santiago, de la Iglesia, la Fe Apostólica de Chile, cuyo nombre es o era Manuel Miranda, porque hace más de un año, hermano, que perdí todo contacto con él. Espero en los próximos meses ir a verlo, a él. No sé si vive, a lo mejor, hermano, falleció porque el hombre ya estaba solo a los 92 años, hace 3, 4 años atrás. Él era el único que sabía, y este gusano, realmente cómo murió el obispo Manuel Umaña. Si quien fue mi pastor allá, llamado Manuel Miranda, ya falleció, soy el único de esta tierra que sabe realmente cómo falleció, cómo fue la muerte realmente de ese obispo. Bendito Dios. ¿Cuántos hombres, hermanos, han tirado al tacho la basura? Bendiciones. Por eso, hermano, hace 2 años, Dios me dio la orden de empezar, hermanos, a defender la verdad de su palabra y grabar videos. Que en verdad, hermanos, me doy cuenta que el pueblo de Dios, hermano, le gusta mucho que le enseñen cosas fáciles. Me acuerdo, hermano, hay un capítulo, no me acuerdo en qué número tiene, si es capítulo 15, 16, que hablo de que la venida del Señor será visible a todo el mundo. Ese capítulo, hermano, en 2 semanas, 240 vistas. A mí me sorprendió, hermano, porque el capítulo es tan importante como la creación del hombre y de dónde nació la mujer que conoció Caín. La pregunta que todo cristiano, por lo menos una vez se la hizo, no sé, son pocas vistas. No recuerdo si 8, 10 o 12. Y veo, hermanos, que al pueblo de Dios le gusta
que le hablen de las bendiciones de Dios, de las promesas, todo lo que es fácil, flore, bonito. Pero hermanos, este gusano tiene conocimiento de Dios. Dios me preparó, hermano, en todas las áreas. Por eso en algunos capítulos, hermano, aconsejo, hermano, si crees que lo que he grabado es de Dios, si lo sientes, comunícalo con tus hermanos. Hazlo saber. Porque hay una obra muy grande, hermano, de Satanás dentro del Evangelio. Si hace 22 años, hermano, octubre o noviembre del año 2000, 22 años atrás, Dios me dio a saber que en ese 22 años atrás, que Satanás tenía dominio en el 80% de su pueblo. En los últimos 22 años ese dominio hasta alrededor del 95%, porque hay un remanente, hermanos, hay un remanente. Dios guardó a algunos obispos, guardó a algunos pastores y ha guardado a algunos hermanos que Dios no permitió que se contaminen con la vorágine de la teología. Todos los que han visto el trabajo que yo hago, hermanos, se habrán dado cuenta que soy antiteólogo total. Y es porque Dios así me hizo. Yo sé, hermano, que arriesgo denuncia, arriesgo demanda, no importa. Si mañana o pasado tuviera que ir preso, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Porque estoy luchando, hermanos, haciendo lo que Dios quiere que haga en el propósito de Él. Y estas son las bendiciones, hermanos, que guardo. Así como, hermano, el obispo Umaña, que fue el que recibió ese libro, lo tuvo como 2 años y medio. Confesó que lo había leído y que le había parecido muy importante. Pero no hizo nada. Él pudo, hermanos, llamar a una reunión a todos los pastores que en ese tiempo tenían esa iglesia. En ese tiempo de haber tenido 40, 50 pastores repartidos en distintos lugares del país. Porque hoy día me imagino que esa iglesia debe tener más de 1000 pastores. Haberlos reunido y haberles dado a conocer lo que ahí Dios le había permitido conocer. Y así, hermanos, compartir a lo mejor con algún otro obispo, con algún otros pastores, y esta información, hermanos, 50, 60 años atrás, pudo haber estado en el conocimiento del pueblo cristiano. Y nunca en una iglesia al lado del púlpito hubiese habido un árbol de Pascua hasta hoy, ni en muchos hogares. Pero sucede, hermanos, que muchas veces, aún los supuestos siervos de Dios, no valorizan las cosas de Dios, hermano. Y ese es mi gozo. Porque son misterios, es conocimiento que Dios me permitió adquirir a través de mis 65 años de conocimiento, porque ya estoy próximo a cumplir 72, y puedo decir, hermanos, solo Dios conoce mi mente y mi corazón, y solo Dios sabe cuánto le amo a mi Dios Padre Celestial, cuánto amo a mi Señor Jesucristo, cuánto amo esta bendita palabra. Por eso, hermanos, al tener la autoridad de Dios que me fue dada por imposición de manos de quien fue mi pastor, Manuel Miranda, en febrero o marzo del año 95 en Santiago, con esa autoridad, hermano, es que hablo. No es odio, no es prepotencia, hermano, no, es la autoridad de Dios. Por eso puedo entender, hermanos, cómo trataba Juan el Bautista a los fariseos. Bendito Dios, porque el hombre de Dios, hermanos, no tiene, como dice vulgarmente por ahí, no tiene pelos en la lengua para hablar. El hombre de Dios, hermano, tenemos que ser libre
libre, no tener ataduras, no tener trabas, no tener temor, no tener miedo de nada. Porque primero está lo de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Imagínense, hermanos, un conocimiento tan importante. Yo pude haberlo hecho, hermano, 1 año, 2 años atrás, cuando empezamos. Pero a lo mejor, hermanos, va a ser una información más que el pueblo de Dios va a dejar pasar. No le interesa, hermanos, no le interesa. Hermanos, en este momento en la tierra hay miles de teólogos. Muchos de ellos ni siquiera son cristianos. Nunca entendieron los misterios de Dios, de la creación. Si para la década del 60 todavía decían que hacía 6.000 años que Dios había hecho todo. Y la naturaleza se encargó de dejar a los teólogos de mentirosos. En los capítulos anteriores de la creación, di a saber, hermanos, un misterio como solo Dios sabe cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el paraíso, desde que Dios le creó hasta la caída. Pudo haber estado décadas, siglos, hasta algunos miles de años. Y aquí mismo, hermanos, en el capítulo 9, sucedió algo muy parecido, como lo di a saber. Por eso, hermanos, cuando ya este varón, porque ahí también, hermanos, como lo dije, mismas palabras, mismo efecto, fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Bendito Dios. Por eso, hermano, en 100, 200 años ya, después del diluvio, la tierra estaba, toda esa zona, hermanos, de Europa, de África, estaba poblada. Bendito Dios. No se olvide usted, hermanos, Abraham, que vino unas décadas después de esto de Nimrod. Sin embargo, hermanos, usted sabe, Abraham se encontró con muchos pueblos. Bendito Dios. Así, hermanos, usted, hermanito, una vez más tengo que decirlo. No siga, hermano, no siga a ningún teólogo. Siga a Cristo. Creer en Cristo, hermano, no es decir yo creo, porque escrito está que los demonios también creen y tiemblan. Creer en Cristo, hermano, es creer fielmente, ciegamente en sus enseñanzas. Si Cristo en San Mateo, un ejemplo, si Cristo en San Mateo 24 dice, enseña que la gran tribulación será antes del arrebatamiento, basta con eso. Lo enseña Cristo, lo dice Cristo. No tenemos nada que ir a buscar al Antiguo Testamento para comprobar si es así o no, porque entonces no estamos creyendo en Cristo. Y la Biblia, hermano, este libro bendito, en el propósito y en el misterio y misterios de Dios, está escrito con mucho misterio. No se olvide usted, hermanos, usted que es de corte pentecostés. Digo pentecostés porque hay un error, hermano, grande en la palabra pentecostal. Todos los que creemos en el Espíritu Santo nos hacemos llamar pentecostal. Pero pentecostal, hermano, no tiene nada que ver con el día de Pentecostés. Porque pentecostal significa 50 costales. No tiene nada que ver pentecostal con Nosotros somos del Pentecostés. Eso es lo que tenemos que decir, no pentecostales. Y todo el pueblo que se cree o tiene doctrina pentecostés, que es la creencia en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, sabemos, hermanos, los testigos de Jehová, que es una secta, se basan en versículos bíblicos. Los mormones, que es otra secta, se basan en versículos bíblicos. Aún, hermanos, los adventistas, que son un poco seguidores de Jesús y un poco seguidores de la ley para guardar el sábado, se basan en versículos bíblicos. Y en muchas de las enseñanzas de Cristo no creen. Bendito Dios.
hermano, usted crea, si usted quiere ser salvo, hermano, crea fielmente en lo que Cristo enseña. Si ha estado siguiendo a algún teólogo en su estudio, olvídese, hermano. Queme esos libros, quémelos. Crea en lo que Cristo enseña, porque eso es creer en Cristo. Eso es seguir a Cristo. Nosotros somos cristianos porque significa el que sigue a Cristo o seguidor de Cristo. Pero como Cristo no está al lado nuestro como persona, como lo estuvo con sus discípulos, no podemos caminar detrás de Él, que sería una forma de, no, yo sigo a Cristo. No, seguir a Cristo es creer fielmente, hermano, en lo que Él enseña. Bendito Dios. Creo, hermanos, que una vez más ha quedado un conocimiento ahí, hermano, frente a sus ojos. A partir de este día, hermano, que estamos grabando esto, el día en que usted, a través de YouTube, vea esto, a partir de ese momento queda la responsabilidad en usted, hermano. Tómelo como de Dios, hermano, porque esto es una verdad. Jesús no nació el 25 de diciembre. Es un engaño demoníaco salido del Vaticano. Tampoco, hermanos, no es ni la fecha, ni tampoco Jesús no nació el 25 de diciembre, y el 25 de diciembre, hermanos, es la fecha del nacimiento de ese ídolo abominable de la mitología babilónica llamado Tammuz. Bendito Dios. Si usted lee, hermanos, ahí en Ezequiel capítulo 8 creo que es, no, lo voy a dar, hermanos, solamente como argumento, para que vea, hermanos, cómo el pueblo de Israel adoraba a estos ídolos. El pasaje, las abominaciones en Jerusalén. En este capítulo, hermano, cuando Dios toma el profeta Ezequiel está junto a unos profetas y unos ancianos. Y Dios lo toma de las guedejas de su cabeza, que son las trenzas, ¿ya? Y lo lleva en visiones al templo, ¿ya? Y ahí Dios le va mostrando cómo, porque el templo, hermano, por ambos lados tenía recintos, o piezas, como quiera llamarse. Y ahí, hermanos, el pueblo de Israel tenía pintado en las paredes muchas imágenes de ídolos, de demonios. Y ahí los adoraban. Y las mujeres de ellos le ofrecían pan con harina especial a la reina del cielo. Bendito Dios. En oculto, y Dios le dice, por ejemplo, en el versículo 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Bendito Dios. Lea usted el capítulo, hermano. Ezequiel capítulo 8, las abominaciones en Jerusalén. Ahí el pueblo de Israel, las mujeres le brindaban culto, le brindaban culto y adoración a la reina del cielo, que fue, hermano, una mujer bruja, hechicera, fue la mujer de Nimrod, y la madre de Moloch, hombre, y de Tammuz, hombre. De hecho, Tammuz era hijo de esa relación incestuosa entre Moloch y la mujer de Nimrod, cuyo nombre era Semiramis. Por lo tanto, hermanito, si usted en su casa ya sus hijos, ya no tiene hijos pequeños, porque muchas veces, hermanos, los niños se entusiasman con el árbol de Pascua. Yo lo entiendo porque también tengo hijos, hermanos, que fueron niños. Entonces, hermano,
Si sus hijos ya son grandes, cuéntenle, hermano, esta verdad. No erija un árbol de Pascua en su casa, para que no le esté rindiendo culto, siguiendo una orden de la Reina del Cielo, y no le rinda culto y adoración a Tammuz, el ídolo creado por esta mujer, y que está reconocido como de la mitología babilónica, pero que existió, hermano, existió como niño y fue convertido en un ídolo. Y el pueblo de Dios, hermano, que aquí en Chile hace 60 años por lo menos el pueblo de Dios pudo tener este conocimiento, no lo tuvo. Y yo mismo, hermano, como lo di a saber, en la década del 70 o década del 80, por lo menos un obispo y algunos pastores de distintas iglesias, que Dios me permitió conocerlo, yo les compartí esto. Ninguno nunca hizo nada. Son las cosas, hermanos, que suceden dentro del pueblo de Dios. Los mismos que muchas veces en el púlpito saltan y quieren demostrar un nivel espiritual, una capacidad espiritual que no la tienen, bendito Dios, y cuando han tenido en sus manos bendiciones de Dios, no han sabido ni cuidarlas, ni valorizarlas. Que Dios les bendiga, hermanos. Este ha sido el capítulo 26. Un abrazo fraternal en el nombre del Señor para todos y ricas bendiciones. Amén.